El duelo entre Viktor Gyökeres y Erling Braut Haaland dejó como claro ganador al futbolista sueco del Sporting de Portugal, que además se llevó el partido de manera bastante clara. Analizo un poquito y comparo a las figuras de estos dos goleadores tremendos que ayer tuvieron uno de sus primeros encuentros importantes. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que versará sobre dos de los nombres propios del día de hoy, porque ayer jugaron Sporting de Portugal y Manchester City. Tenía ganas yo de hablar de estos dos delanteros, pero me obliga un poco la actualidad porque realmente estamos hablando de que el partido de ayer entre Sporting de Portugal y Manchester City fue una oda al delantero centro sueco que juega en el Sporting de Portugal. Hay que decir que Viktor Gyökeres no solo se llevó el balón a casa, sino que da la sensación de ser el hombre del momento incluso en Europa, ¿no? Es uno de los jugadores más notables, ¿no?, del fútbol europeo, ya no solo por lo que está haciendo a nivel Champions con el Sporting de Portugal, sino también con lo que está haciendo en Portugal y lo que viene haciendo, ¿no?, desde el año 2022. Da la sensación de que este buen rendimiento es lógicamente comparable con otro de los delanteros de moda en el fútbol europeo, como es Erling Braut Haaland, más aún cuando sabemos que uno de los artífices del buen estado de forma de Viktor Gyökeres, Rubén Amorim, pasa al Manchester United, rival máximo del Manchester City, rival precisamente de ayer con respecto a ese duelo entre Sporting de Portugal y Manchester City. Lo decía Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior. Se enfrentarán en Premier porque no lo podrán hacer en Champions. Yo creo que con un poco de inquina, ¿no?, diciéndoselo precisamente a Rubén Amorim, sabiendo que el Manchester United no está en Champions y que obviamente no se va a poder ver con ellos por lo menos este año, ¿no? La sensación que yo tengo es que más allá, ¿no?, de lo que fue el partido, os voy a poner un poquito las estadísticas, más allá de lo que fue el partido, ese 4-1 en el que Viktor Gyökeres marcó 3 golazos, Araujo marcó el cuarto y Phil Foden había marcado previamente ese gol del Manchester City, la sensación que yo tengo es que el Sporting fue un equipo superior a partir de una individualidad muy clara del jugador sueco. Y es que se puede decir las veces que queramos, pero sigue sorprendiendo el nivel de Viktor Gyökeres, sigue sorprendiendo el nivel de este jugador sueco. 17 partidos jugados, 23 goles anotados, 4 asistencias en 1405 minutos. Jugador de 26 años, 1,87 m, un futbolista diestro, un futbolista con raíces y con sangre húngara. Muy interesante el desarrollo que ha pegado Viktor Gyökeres. Hay mucha gente que ya le conocía de su etapa en el Coventry en 2021, perdón. Es un futbolista que partía precisamente del Brighton and Hove Albion, que no tuvo demasiado buen desempeño, ¿no?, dentro de las gaviotas, pero que luego precisamente en el Coventry demostró todo lo que valía y eso le valió, ¿no?, el poder dar el salto al fútbol portugués, en este sentido a un grande de Europa como es el Sporting. Y la sensación que yo tengo es que es un jugador muy muy llamativo, que es lógico, ¿no?, que se le compare a un futbolista de la altura y de la capacidad de Erling Braut Haaland. Estamos hablando de un jugador también mayúsculo, un futbolista que ha logrado casi el gol por partido, en 15 partidos, en 1300 minutos, son 14 goles ya anotados, no ha dado asistencias, jugador de 1,95 m, zurdo, para mayor diferenciación con Gyökeres, que además es sueco y no noruego, como es el caso de Haaland. Sí que es verdad que en las últimas dos ocasiones en las que ha tenido Haaland minutos con el Manchester City no ha podido anotar, algo que no sabe decir precisamente Gyökeres en sus últimas apariciones. Si nos vamos precisamente a los partidos, vamos a marcar si queréis lo que es la 24-25 del jugador sueco. Prácticamente hay muy pocos rincones, ¿no?, en los que no haya podido marcar o dar una asistencia. En pretemporada, ese partido contra el Athletic Club, que además yo vi buscando un poquito el poder entender mejor cómo estaba este Sporting de Portugal, que ya la pasada campaña realmente me dejó muy buenas sensaciones. Vemos, ¿no?, que estamos hablando, vamos a dejarlo así, bueno, aunque aparezcan encuentros de selecciones, me parece también interesante para valorarlo. No marcó ni asistió en el partido contra el Athletic Club, pero a partir de entonces, fijaos la cantidad de partidos que hay con goles o con asistencias, ¿de acuerdo? Es algo increíble, es algo increíble. El primer partido en el que no anota de Liga es precisamente Estoril. A partir de ahí tiene un partido contra el PSV en el que no anota ni asiste, tiene un partido contra Eslovaquia jugando con Suecia en el que da un palo pero no marca,
y luego contra Portimonense en la Taça de Portugal, y a partir de ahí nada más. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 partidos en toda la temporada, teniendo en cuenta que 3 de ellos son con el club, con el Sporting de Portugal, en el que Gyökeres ni marca ni asiste. Es algo que, por ejemplo, si vamos a Erling Braut Haaland, pues no es tan potente, ¿no? La estadística. Estamos hablando de que jugó 4 partidos amistosos contra el Barça, contra el Milan, contra el Celtic y contra el Chelsea. Marcó 5 goles en los 4 partidos. Creo que está muy bien para los minutos que jugó, además, porque jugó medias partes contra el Barça y contra el Milan. Pero bueno, el primer partido oficial de la temporada, esa Community Shield contra el Manchester United, no consiguió ni marcar ni asistir, a pesar de que el Manchester City ganó por penaltis. A partir de ahí, es verdad que son pocos, pero ya son bastantes más, ¿no? Sobre todo con Noruega. Contra Kazajistán se quedó sin marcar. Creo que hay otro partido por ahí contra Austria que también se quedó sin marcar. Otro palo, precisamente los palos se han resistido con la selección de Noruega. Pero nos encontramos con varios partidos, ¿no? En estas condiciones. Contra el Inter, un partido importantísimo del Manchester City en Champions. Contra el Newcastle, contra el Fulham, contra el Wolverhampton. Es decir, son unos cuantos, ¿no? Y esos 2 últimos partidos, como digo, ¿no? Contra el Bournemouth, una derrota dolorosísima contra Andoni Iraola, y después esa derrota también muy dolorosa contra Rubén Amorim. Creo que es algo llamativo, ¿no? Creo que es algo que no deja de ser una comparación muy fría, muy banal, pero hay que decir que también hay muchas diferencias con respecto a lo que son estos 2 jugadores, y creo que esto también es importante de hablar y es importante decir. He seleccionado precisamente, estoy comparando a través de SofaScore, que es una herramienta que ya sabéis que uso habitualmente. No es que esté muy de acuerdo con cómo valoran ellos este tipo de cosas, ¿no? Las notas que les dan a los jugadores en los partidos y demás. Ayer hizo un tuit Albert Blaya que me encantó, que decía algo así como que no era buen momento, ¿no? Para la gente que analizaba los partidos a partir de la nota de SofaScore. Estoy de acuerdo, porque realmente no siempre estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que analizan y con lo que ponen como notas a muchos jugadores, porque el participar mucho, tener mucha influencia en cuanto a la estadística del juego, no significa que hayas interpretado bien el partido, y eso muchas veces se pierde, ¿no? En tanta numerología, con la que estoy muy de acuerdo y que me encanta que haya estadísticas, que haya Big Data, que lo utilicemos, que valoremos, pero muchas veces nos quedamos un poco a medias gracias a hacernos demasiado caso de ello. En fin, la comparación entre Erling Haaland y Víctor Gyökeres, más allá de su nacionalidad, más allá de su altura, esos 7-8 centímetros de diferencia entre Erling Haaland y Gyökeres, para disputar también el juego aéreo, porque además Erling Haaland, si algo tiene diferencial, muy muy diferencial a Víctor Gyökeres, quizá es esa capacidad, ¿no? Para rematar prácticamente todo, y aún así Víctor Gyökeres es un gran rematador, ¿no? Pero Haaland quizá es mucho más peligroso en ese sentido. A la vez Víctor Gyökeres me parece que tiene otras cosas, y las vamos a analizar a continuación. De hecho, hay algo que a mí particularmente me gusta mucho de Víctor Gyökeres, y es que creo que es un jugador muy completo a nivel de zona, ¿no? De persistencia en una zona y de apariciones. Creo que es un jugador mucho más intenso en la asociación con los compañeros. Aquí vemos un poco el mapa de calor de Erling Braut Haaland, muy muy enfocado sobre todo en esa zona de finalización, un jugador que fija defensas, un futbolista que siempre está en torno a ese punto de penalti para intentar estar en una posición interesante, ¿no? Para el remate, para la finalización, para el punto y final de la jugada. En cambio, Gyökeres sí vemos un poquito más de color, ¿no? Con respecto al resto del campo, lo cual me parece un signo inequívoco, ¿no? Del tipo de delantero que es. ¿Es un delantero centro nato? Sí. Pero es un delantero centro que puede ser móvil, que se interpreta el fútbol desde diferentes zonas, desde diferentes prismas, también. No es un jugador que viva única y exclusivamente en el área. Es un futbolista que interpreta muy bien el juego, que se asocia muy bien con sus compañeros, y eso yo creo que queda patente ya no solo en el mapa de calor, sino también en sus estadísticas. Vemos que en cuanto a minutos y partidos, prácticamente todo es igual. Incluso a nivel atacante sí que vemos, ¿no? Una diferencia bastante clara con respecto a goles esperados, de 12 a 16, 12 esperados, 16 marcados, 9 esperados, 11 marcados en cuanto a Erling Haaland. Sí que es verdad que se le barema, por así decirlo, 2,6 tiros a puerta a Víctor Gyökeres y 2,9 a Erling Haaland, números parecidos, pero luego una mayor tasa de finalización.
Y sí que tengo que decir también, ¿no? Que me parece que hay algo bastante interesante con respecto a la participación de Víctor Gyökeres y es precisamente esto, ¿no? Es un jugador mucho más dotado a nivel asociativo, es un futbolista que tiene mucho más presente al colectivo de lo que probablemente tenga Erling Braut Haaland en sus partidos. Y eso yo creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Luego sí que es verdad que a nivel defensivo o el resto de baremos, pues no me parece tampoco tan llamativo o tan presente, ¿no? Para hacer una catalogación de los jugadores, porque también va a depender mucho, ¿no? Del tipo de jugador que es, de cómo juegan, de cómo lo interpretan, y eso nos facilita de alguna manera entender que unas estadísticas u otras sean de una u otra manera. Lo que sí que tengo claro es que este partido es de una trascendencia brutal, ¿no? En cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que se ha vivido, en cuanto a lo que ha terminado siendo, porque realmente creo que estamos ante dos jugadores gigantes, colosales, que se están enfrentando de una manera muy fuerte en esta temporada. Es verdad que tiene un poco las de perder, en este caso Víctor Gyökeres, porque esa baremación de los goles de cara a la Bota de Oro le van a complicar mucho la vida. Pero quién sabe, ¿no? Porque hay un morbo ahí increíble con respecto a si el Manchester United va a querer tener a Gyökeres en el equipo para que intente emular un poco esta estadística, ¿no? En Inglaterra eso podría acercarle un poco a esas estadísticas o esos números que le pudieran acercar a la Bota de Oro, pero desde luego yo creo que más allá de eso, ¿no? Yo creo que no creo que Víctor Gyökeres esté pensando precisamente en eso. Sabe que hay goleadores dentro de las 5 grandes ligas que de momento pues le llevan un poco esa ventaja, sobre todo a nivel anotador en toda la temporada va a ser difícil que no le superen en términos de baremación para la Bota de Oro. Pero creo que puede estar muy contento con cómo ha comenzado esta temporada y sobre todo con las sensaciones que deja desde la llegada de Rubén Amorim al Sporting de Portugal, desde su propia irrupción en el equipo y sobre todo con cómo convierte y con cómo interpreta el juego. Creo que hay muy pocas cosas que le podamos echar en cara a Víctor Gyökeres y no es una de ellas el borrarse de los partidos. Es un jugador muy capaz de interpretar y de analizar un poco su función y su rol con cierta libertad, y eso me parece que es algo que le da cierta ventaja con respecto al rol de Haaland, que es un futbolista mucho más escueto, ¿no? En cuanto a su participación y sobre todo tiene un carácter y una capacidad diferencial a la hora de anotar y de finalizar, algo que ni mucho menos le hace peor jugador y ni mucho menos le hace mejor jugador que Víctor Gyökeres. Al final son delanteros muy complementarios, son delanteros muy interesantes cada uno en su estilo y creo que hay mucho que ver todavía de estos dos bestias. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que lo hayáis disfrutado, por supuesto, como siempre. Yo os voy a invitar a que me sigáis, no, mejor, os voy a obligar a que os suscribáis, porque ya somos más de 6.000, pero no me quedo contento, quiero que seamos más, quiero que esta familia crezca, que sigamos disfrutando del fútbol. Y bueno, ayer fue jornada Champions. Dejé un vídeo con algún repaso, ¿no? De los partidos de ayer, incluido este Sporting de Portugal Manchester City. Hoy haré lo mismo con la jornada del miércoles. Juega el Barça, juega el Atlético de Madrid, juegan varios equipos muy fuertes, el Bayern de Múnich, por ejemplo. Y hablaremos un poquito, ¿no? De todo eso a esta noche, ya tardecito, sobre las 12 y media, estará publicado el vídeo para que lo tengáis y que podáis verlo bien hoy o bien mañana. Así que nada más, suscribíos, dadle like al vídeo si os ha gustado y por supuesto dejad en comentarios todo lo que queráis, que yo estaré encantado de leerlo y de contestarlo. Así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.